Antonio, ¿qué hay de literatura en la política? Uf, en la medida que la vida es la literatura y la política se encarga de la vida y forma parte de la vida, pues hay mucha literatura. También depende de la mirada que quiera tener uno hacia la política. Hay miradas que son estrictamente técnicas, hay miradas que son estrictamente tácticas o estratégicas y hay miradas literarias en la medida en que uno intenta que la política, aparte de que tenga una narrativa, que tenga un sentido, pues que tenga algo de belleza. Así que yo creo que depende de cada uno, de lo que quiera, de cómo mire en la política. Para mí, desde luego, es no sé si diría una profesión, pero desde luego una ocupación y un sector, una parte de mi vida en la que vuelco una mirada literaria como la vuelco en lo demás, ¿no? Antonio García Maldonado, muchas gracias por venir a Quien Nada Sabe, el sexto programa que hacemos gracias a Dubita, este centro cultural que nos abre sus puertas. Y es un privilegio tenerte. Eres Sí. escritor, consultor estratégico, trabajas de asuntos públicos, trabajas para la primera plana de la política, has trabajado para presidentes del gobierno, ministros. ¿Y te parece bella la política hoy? Eh, si vamos, o sea, hay que diferenciar la política de la representación de la política. La representación de la política es horrorosa, pero eso no es la política. Cuando uno está en la política a un nivel de gabinete, que estoy yo, a nivel segunda fila, tercera fila, entre bambalinas, es muy bonito porque ves realmente, haces cosas que tienen un resultado palpable, aunque luego no sea demasiado noticioso. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas, que es muy gráfico. Yo recuerdo cuando yo entré presidencia del gobierno, haciendo discursos, una de las obsesiones del presidente era que había que potenciar mucho la FP, la formación profesional, porque que había primero que prestigiarla y después fomentarla, ¿no? Que fuera una vía no solo profesionalmente válida, que ya lo era, sino que fuera socialmente prestigiosa, como debía serlo. Hablamos de 2018. 6 años después, no más, 7 años después ya, el otro día leí una noticia de que el alumnado de FP había aumentado muchísimo y que la empleabilidad de FP era muy grande y la satisfacción de esos empleados de FP era enorme, ¿no? Era mucho mejor incluso que la de los licenciados, graduados y demás. Y eso había supuesto un esfuerzo silencioso que habíamos intentado sacar adelante desde presidencia, pues hablando con el Ministerio de Educación para que pusiéramos más énfasis en la FP, hablando desde portavocía del Gobierno para prestigiarla más. Hicimos un trabajo interno que realmente nadie nos aplaudió, nadie lo destacó, ni siquiera nosotros lo dimos a conocer. Pero lo cierto es que los resultados, 7 años después, pues me dio mucha alegría verlos. Yo apenas estuve un año y poco en presidencia del gobierno, pero recuerdo que ese sí fue uno de los mayores énfasis que nos trasladaban, ¿no? El presidente, que era, esto hay que conseguirlo, esto es importante, esto es un cambio de fondo. Entonces yo me quedo con ese tipo de transformaciones de fondo, más que con el ruido mediático de los programas del corazón de la política, como lo llamo yo, ¿no? De eso de, este ha dicho tal, el otro ha respondido cual, este se niega a esto porque el otro se negó en su día a no sé cuánto. Yo creo que la política real no solo debe estar por encima de eso, sino que en el fondo lo está, ¿no? Y yo trato de dedicar mi tiempo y mi energía a esa política, no a la otra. La otra tiene su cauce, la otra, al final, de alguna manera vivimos en un mundo de imagen, de comunicación, de redes sociales, no te puedes abstraer de eso. Entonces la política juega una representación ahí, pero luego hay otra política por detrás que gestiona, que hace cosas y que cambia de verdad, ¿no? Y yo he tenido la suerte de que no he tenido que dedicarme a esta parte mediática,
sino que me he centrado, por suerte, en la otra, que es mucho más silenciosa. No te llevan ni los aplausos ni las broncas, aunque bueno, alguna bronca me he llevado, que luego si quieres hablaremos, pero que es mucho más efectiva y mucho más grata a largo plazo, ¿no? Sobre todo para los que no tenemos ningún tipo de ambición pública ni política en el sentido de representación, sino que nos dedicamos a la mera gestión, ¿no? Tú me has dicho que empezaste a escribir discursos políticos no por tu experiencia, no por tus contactos, sino por una cosa que hoy parece un poco más desapercibida, que es por tu capacidad de escribir. Yo no sé si, ¿Esto cómo ocurrió? yo no sé si eso habla bien de cómo escribo yo, de lo mal que escriben los demás, porque fue una cosa un poco azarosa, como las cosas que suceden en la vida, desde enamorarnos hasta encontrar un perro en la calle, adoptarlo y que sea parte de nuestra familia, ¿no? Yo, muchos años antes de la política, pues yo siempre me he dedicado, desde que terminé la carrera, me fui muy pronto a América Latina, porque yo soy de los que terminó la carrera en plena crisis económica en España y se tuvo que ir y tal. Yo me fui a América Latina y enseguida empecé a trabajar de consultor para empresas españolas en América Latina, para embajadas y demás. Y yo siempre pensé que a mí la política siempre me había interesado, siempre había leído muchos periódicos, leído muchos ensayos, tenía una cierta idea política ideológica. Siempre había pensado que si algún día hacía algo de política, sería precisamente por esa parte de mi trabajo, ¿no? Sin embargo, yo tenía otra vocación paralela que siempre fui desarrollando, que nunca dejé, que era una vocación literaria, que en este caso más ensayística, que desarrollaba escribiendo libros, que desarrollaba traduciendo literatura y escribiendo artículos en prensa. Y resulta que llevaba muchos años escribiendo, traduciendo, y el redactor de discurso jefe de esta persona que me fichó había leído un artículo mío de una serie sobre un barco, una expedición del siglo XIX que se queda encallada en el Ártico, sobre la que yo destaqué una frase que era, en estas regiones la tecnología todavía hinca la rodilla ante la suerte. Y yo hacía una serie de paralelismo con la revolución tecnológica actual, ¿no? Con esa frase. Le gustó mucho, me llamó para tomar un café. 3 semanas después ocurrió una moción de censura que nadie esperaba, esa persona tampoco, y 3 semanas después estaba yo trabajando en la presidencia del gobierno, ¿no? Escribiendo discursos, pero yo no había escrito ningún discurso en mi vida. Entonces yo al final entro a la política o a esa política de una manera que para mí era inesperada, porque yo pensaba entrar por mi otra vía, por mi vía profesional, de experto en políticas públicas, de experto en relaciones con los gobiernos, relaciones internacionales. Yo se supone que era experto en América Latina. Luego todo eso evidentemente me ha servido. Como escritor de discursos me ha dado un bagaje sin el que no habría podido desarrollar mi trabajo, ¿no? Mucho menos cuando luego estuve en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero lo cierto es que a mí me llaman, lo que llama la atención a quien me llama es un artículo sobre una serie y en concreto una frase. Esto me lleva a dos cosas. En tu primer libro, El fin de la aventura, hablas sobre esa época en la que la tecnología estaba supeditada al azar, a la suerte, y esto pues hoy ya no ocurre. Y también hablas de cuanto más conocimiento tenemos, además dices una frase en el final de la aventura, ¿tiene algo que ver que sepamos tanto y cada vez nos sintamos peor? Claro, eso yo creo que es una pregunta que tiene que ver con parte del desencanto de la modernidad, ¿no? Hemos llegado a saber tanto que lo que hemos descubierto a veces no nos ha gustado, ¿no? Esto es como Thomas Bernhard, el escritor austriaco, que a mí me gusta mucho, decía que eso había hecho que el mundo fuera mucho más inteligible, pero mucho más frío, ¿no? Y que en realidad esa frialdad nos la hemos buscado nosotros queriendo desentrañar todos los misterios, ¿no?
esto es lo que decía también este es un sociólogo alemán clásico de... bueno, no tengo el nombre ahora me vendrá, del desencanto del mundo, ¿no? Al final, robarle el misterio al mundo tiene un precio. Y ese precio es que cuando se caen los grandes relatos, sean religiosos, sean ideológicos, te das cuenta de que el mundo a lo mejor eh, no da más de sí. ¿No? Eso es lo que yo trato de discutir en el libro. Es decir, creo que parte del desencanto de la modernidad y del desencanto político, de la tristeza generacional, la falta de sentido que hay en muchas generaciones, tiene que ver precisamente con eso, con que no, con que todas esas buenas noticias, porque son buenas noticias, que es ir quitándole el velo al mundo, desenmarañando sus misterios, viendo qué hay detrás del telón, eso a la vez te lleva a ir descubriendo que a veces no hay nada, o lo que hay es peor que el misterio, o que no saberlo, ¿no? Hay una película que a mí me gusta mucho, que hablo en el final de la aventura, que son las películas de ciencia ficción del espacio y demás, ¿no? Y en una de ellas hay un astronauta que lo hace Tommy Lee Jones, ¿no? El actor norteamericano tan bueno, que tiene un hijo que es Brad Pitt, que está en la Tierra, que también es astronauta. Y desde el principio de la película se nota una tensión muy grande entre padre e hijo, ¿no? Que el padre ha estado ausente y el hijo tiene como esa rémora ahí de, bueno, mi padre en el fondo no cuidó de mí porque estaba pendiente de desentrañar los misterios del mundo, ¿no? Y bueno, hago bastante spoiler cuando digo que la película es Ad Astra, que no la he dicho. Eh, el final, una de las escenas más bellas de la película es cuando Tommy Lee Jones, que se dedica a ir por el universo con su nave espacial viendo dónde puede haber vida, dónde puede haber fenómenos físicos inexplorados y tal, descubre que en realidad no hay vida en el universo, que estamos solos, ¿no? Y entonces hay una escena como que él está como conmocionado, ¿no? Al descubrir la realidad de esa soledad, ¿no? Y el precio en realidad que ha pagado para descubrir que está solo es desatender a su hijo, ¿no? O sea, que en realidad ha estado solo porque ha estado obsesionado, no tenía un asidero a la tierra para ver lo que sí hay aquí, ¿no? Y yo lo que trato de ponderar siempre en mis artículos, en mis libros, cuando especulo, eh, me gusta siempre tener uno o varios cables a tierra que me mantengan aquí porque me parece muy peligroso dejarte llevar por todo ese pensamiento que al final te abisma, ¿no? Te, te mete en un mundo de posibilidades o de negación de todo que, que es, eh, que es muy peligroso. Por eso al final la receta para cualquier malestar, para cualquier melancolía, siempre me ha parecido la realidad, el consuelo de la realidad, ¿no? Sea sacar a tu perro, sea estar jugando un rato con tu hijo, ¿verdad? Que tu hijo te puede sacar de quicio, o tu perro no digamos, que puedes discutir con tu pareja, pero al final son cosas que le dan sentido a toda esa especulación que puede ser un poco a veces nihilista, ¿no? ¿Tú sientes ese malestar? Sí, en la medida, o sea, todo lo que yo escribo, leo o trato de crear en mis ensayos, en mis reflexiones, nace de ese malestar. Si yo estuviera bien, no escribiría, estaría estando bien. Paul Auster decía que él disfrutaba habiendo escrito, pero que no disfrutaba escribiendo. Que era un placer como a posteriori, ¿no? Yo creo que un poco me pasa lo mismo. Todos mis artículos, mis reflexiones a veces nacen de un deber, porque ha habido épocas que he tenido como parte de mi trabajo escribir artículos. Entonces, bueno, tienes que escribirlo, oye, invéntate algo, sácate una idea de la chistera y publica, punto. Pero en general lo que genuinamente yo he querido escribir, lo que he querido publicar, ha nacido de esa melancolía de fondo, ¿no? De ese extrañamiento que no, que no siempre es melancólico, o sea, que a veces es un puro extrañamiento, una pura fascinación,
una sorpresa ante el grandísimo misterio que es todo, ¿no? Con lo cual, siento una melancolía, pero la siento, no la siento como una rémora no la siento como algo que me lastre, sino como algo que me impulsa. ¿El mundo te parece frío? Digamos que el mundo no es frío, pero sí es verdad que el discurso mecanicista, racionalista, digamos, más extremo, no digo la ilustración, yo me considero un ilustrado, reivindico la ilustración, el racionalismo, pero sí es verdad que hay un tipo de discurso racionalista mecanicista que proviene de un Descartes como muy entendido muy literalmente, que puede llegar a ser muy frío, ¿no? Como de leyes inmutables y de falta de sentido absoluto. Yo trato de... Yo creo que ese, o sea, ese discurso está sobrepasado incluso desde un punto de vista científico. O sea, la física cuántica, las nuevas fronteras de conocimiento, todo hace que esas verdades tan frías en realidad se estén tambaleando. Con lo cual yo lo que reivindico es que eh, para encontrarle un sentido al mundo y darle calor, quitarle esa frialdad que tú mencionabas, no es necesario volver a ideas pretéritas, reaccionarias, ocultistas, eh, sino ahondar precisamente en ese afán por conocer, por saber, porque cuanto más sabemos, en realidad somos más conscientes de cuánto nos queda por saber, ¿no? William Faulkner decía que lo fascinante de encender una cerilla, ¿no? Que cuando uno encendía una cerilla, la cerilla no alumbraba, ¿no? Sino que te mostraba toda la oscuridad que había alrededor, ¿no? Y creo que era Víctor Hugo quien decía que cuanto más refinábamos los telescopios, más mejores eran, en realidad más estrellas encontrábamos. Y yo creo un poco en esa senda, ¿no? Por eso trato siempre cuando hablo, tengo la suerte de hablar bueno, con gente como tú, charlo con lectores, con opinadores. Siempre pongo mucho énfasis en decir que mi discurso contra esa frialdad no deriva, incluso va en contra de discursos nostálgicos, ¿no? De un pasado de viejas certezas teológicas o ideológicas, de grandes relatos, sino que tiene que ver con recuperar un cierto sentido de la fascinación y de la aventura. De ahí el título de mi libro, ¿no? El final de la aventura. Claro, si no me equivoco, durante el libro vas desmontando algunas de las aventuras pasadas que ya han concluido, pero el final es más optimista y señalas que queda mucha aventura por recorrer. Pero en particular hay una que me interesa, que hablas de la educación. Has sido también profesor de máster, aunque tu carrera profesional nos ha centrado en la docencia. Sí me interesa saber cuál es la evolución que espera, porque en el libro señalas que durante una época, que diríamos la educación republicana, que se entiende, iguala oportunidades, iguala el acceso, y ahora estamos en un momento en el que, quitando futbolistas, CEOs de startups, unicornios, hay un sector que accede a las mejores escuelas, se rodean del mejor entorno laboral y así crece, y para llegar a esas escuelas necesitas una base que no todo el mundo tiene. ¿Cuál crees que es el futuro de la universidad? O sea, para empezar, yo no creo que haya un villano. O sea, me cuesta Sí, creer en señala los claramente discursos. que el villano tecnócrata malo de James Bond no existe. Claro, este discurso de el sistema nos quiere lerdos Claro. para que nos puedan manipular, a mí tengo ciertos problemas para compartir el discurso. Creo que el problema Es con la reduccionista, educación ¿no? sí es muy reduccionista. Y yo creo que el problema de la educación es más de fondo y tiene que ver precisamente con que hemos avanzado tanto que ya para seguir avanzando en esa profundidad del conocimiento se necesitan unos conocimientos técnicos tan profundos y unos medios técnicos tan caros que por propia lógica la educación es cara y tiende a ser más cara.
¿cuál es el problema de ello? El problema de ello no es que esto sea así, eso es una buena noticia. Hemos llegado a saber tanto que para saber un poquito más, pues necesitamos un esfuerzo triple. El problema es cómo eso ha ido aparejado con políticas educativas que, lejos de favorecer a través de becas, a través de reducción de las tasas universitarias, a través de una redistribución de la riqueza, para propiciar que cada vez más gente tenga acceso a esa educación y, por tanto, a esas nuevas fronteras de conocimiento, hemos ido para atrás, ¿no? O sea, antes, una generación atrás, qué sé yo, mis padres, farmacéuticos y médicos, terminaban la carrera y trabajaban y con eso hacían patrimonio, hacían riqueza, vivían bien. Hoy eso es más un máster, más formación permanente, pero eso no es malo de por sí, quiero decir, eso tiene que ver con la propia lógica del conocimiento, de que vamos conociendo más cosas, vamos conociendo medicamentos más sofisticados que nos salvan de enfermedades que hace 20 años eran mortales, nos van dando esperanza, nos van abriendo caminos de esperanza, ¿no? Y yo creo que esa lógica, hemos confiado en que esa lógica, buena de por sí, iría resolviendo los problemas de una manera inercial. Y no nos hemos ido dando cuenta de que eso iba dejando cadáveres por el camino, ¿no? Iba dejando gente en la cuneta, ¿no? Esto se ve muy bien en la explicación sociológica, por ejemplo, del fenómeno del trumpismo, ¿no? Claro, te vendían, ¿no? Es que ahora con la nueva revolución tecnológica, pues vamos a aumentar la productividad muchísimo, con la innovación, vamos a llevarnos la revolución en las comunicaciones va a permitir que llevemos las fábricas a lugares con menos costes y por lo tanto vamos a ser como empresa más eficiente, como país nominalmente vamos a ser más ricos, pero la realidad es que tienes una sociedad deshecha o más deshecha, porque los empleos están fuera, porque a lo mejor tienes una sociedad subvencionada pero no tiene un sentido a través del trabajo o a través de una cohesión comunitaria potente. Entonces, yo creo que como sociedad hemos confiado demasiado en la lógica y en el propio avance tecnológico, el propio progreso iba imponiendo y no le hemos opuesto o no lo hemos compensado con una ética comunitaria, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace falta ahora. O sea, ahora que estamos en una nueva revolución industrial con la inteligencia artificial, la revolución cuántica, no lo digo porque yo sea parte del gremio y tú también lo eres, pero yo creo que precisamente por eso todas las profesiones, todos los conocimientos que tengan que ver ahora con la filosofía, con la moral, con la ética, con la sociología, con la antropología, tienen más sentido que nunca, ¿no? De hecho, el otro día hablaba con un experto en inteligencia artificial y me contaba que él tenía el dilema de aconsejarle ahora a sus hijas que estudiar, ¿no? Porque sus hijas estaban, bueno, no sé, dentro de 2 años que elegiré y demás. Porque si nos vamos a 6, 7 años atrás, la respuesta fácil hubiera sido, bueno, estoy en una carrera STEM, ¿no? De tecnología, matemáticas, science, para ser ingeniero, para ser biólogo, para ser tal, porque va a ir por ahí la cosa. Porque ahí van a estar los empleos. Como a mí me decían en los 2000 cuando estudiaba economía en Málaga, que me dedicara al tema inmobiliario antes de que cayera el boom, ¿eh? Y sin embargo ahora las proyecciones de los propios expertos en la nueva revolución industrial, tanto cuántica como inteligencia artificial, es que hay que estudiar lo que la máquina no puede hacer. Y la máquina te va a poder hacer un cálculo de estructuras, la máquina te va a poder hacer un cálculo infinitesimal para una ecuación para de esto de partículas de Suiza. Quiero decir, la cosa técnica tiene mucho más viso de ser reemplazable que la cosa reflexiva, ¿no? Entonces, claro, no sé, me decía este amigo mío, mi intención primera era decirle, no, tú estudias ingeniería, matemáticas para programar y demás. Y cuando habló con este amigo, le dijo, no, oye, pues ya no sé, a lo mejor tengo que decir que estudie filosofía, antropología y demás, ¿no? Con lo cual, por concluir esta reflexión, que es lo que hablo en el final de la aventura, es que en realidad nadie sabe nada. O sea,
la vida se va alimentando a sí misma cada día y los pronósticos están condenados casi siempre a ser defraudados. Y el futuro se hace hoy. Con lo cual, esto de tomar decisiones hoy pensando en lo que hoy pensamos que va a ocurrir dentro de 20 años me parece un poco absurdo, ¿no? Es cierto que ahí hay que mantener un equilibrio entre lo que a ti te gusta, lo que esperas, lo que quieres, pero siempre hay que apostar un poco a que uno tiene un papel en la vida. Es decir, si a ti te dicen, estudia esto porque el futuro va a ser así. Entonces, si el futuro va a ser así, ¿yo qué pinto aquí? Si ya el futuro está decidido, ¿cuál es mi papel aquí? Se supone que como sociedad tendremos algo que decidir, como individuos algo que aportar. Entonces, si ya está todo decidido, ¿para qué votamos? Yo llevo 10 años metiéndole fuego al futuro, que era con Pues, mis decisiones. pero no porque el futuro sea malo de por sí, sino porque nos lo venden como ya cerrado. En el momento que nos venden un futuro cerrado, la propia idea de democracia, yo sostengo en el final de la aventura que creo que parte de la crisis de la democracia tiene que ver con este exceso tecnocrático y tecnológico de la anticipación, ¿no? Eso de que tú crees esto que va a pasar y va a pasar y esto es así, tal, tal, tal. Bueno, pues claro, si no hay alternativas, si esto va a ser así, sí o sí o sí, pues ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a implicarme si ya sabéis cómo va a ser? Esto me lleva a dos cosas. La primera, una frase de alguien que te sonará mucho, de Arias Maldonado, que dice, creo que lo citas en el segundo libro, toda predicción esconde en el fondo un deseo, y creo que lo que señalas va por ahí. Y en segundo lugar, en relación con la parte educativa, ¿qué hacemos con todas esas facultades de humanidades y ciencias sociales que son fábricas de paro? Porque en este sentido, el filósofo Antonio Escotado decía, la universidad como institución está periclitada. Sí, a ver, yo, sí, la frase es de mi primo Manuel Arias Maldonado, a que yo le tengo mucha admiración, aunque divergimos mucho, luego en otro, nos queremos un montón, somos muy amigos, pero luego tenemos visiones muy diferentes de muchas cosas en política. Em, Él sí es profesor de catedrático de universidad, tiene más conocimiento de la universidad que yo, y lo que dice de Escotado, Escotado odiaba la universidad, decía que era que había que suprimirla casi prácticamente, ¿no? Que era una máquina de enchufismo, que eso no servía para nada, que eran saberes, bueno, son butats que se dicen Putas de literato, a lo sí, de mejor. literato, ¿no? Yo soy un defensor de la universidad y además yo soy un defensor de la universidad, de las universidades no rentables. Es decir, este discurso de no, ¿por qué tiene que haber una facultad de Derecho en Jaén? O sea, eso me lo han dicho a mí un montón de veces, ¿no? Yo soy de Málaga, como tú sabes, como tú. Y este discurso que yo creo que en algún momento de la vida todos hemos comprado de el talento tiene que concentrarse porque así es más eficiente. Digo, ¿más eficiente? ¿Qué significa ser más eficiente? Que estemos aquí en Madrid todos, al final con problemas para alquilar un piso porque todos tenemos que estar aquí porque, no hay, porque si no, no tenemos trabajo y tenemos que pagar el 70% del salario. Eh, eh, el saber inútil, que esto no es una frase mía ni un sintagma mío, eh, No hay es lo, bastante conocido y lo del Nuchordine, ¿no? La utilidad es de lo Nucho inútil. Ordine, eso, exactamente, Gran de libro, lo muy inútil, bonito. exactamente. O sea, tú dile, por ejemplo, a una capital de provincia con problemas de despoblación que en realidad su universidad no le vale para nada. O sea, ¿quién decide qué está valiendo para qué? O sea, en realidad esa pregunta se responde desde unos valores determinados. Es decir, si tú lo que estás pensando es solamente desde un punto de vista del PIB per cápita, la innovación, la productividad, pero te estás dejando de lado la calidad de vida, la cohesión social, el bienestar ciudadano, la estabilidad democrática, pues claro, es muy fácil así decir que claro, que todas las universidades no ya que estén en las principales capitales, sino que solo estén en una ciudad, que eso es un poco el discurso de determinados intelectuales, y a veces está muy bien argumentado. Hay un libro que se llama Madrid DF, que viene a decir de un arquitecto, un urbanista que se llama Santiago Caballero, que lo edita ARPA, que por cierto te recomendaría que lo hablarais, tuvieras una conversación con él, porque es un Está arquitecto invitado. con mucha conversación, con mucho conocimiento de la historia,
no solo de arquitectura, sino de urbanismo, de la historia, conoce muy bien España, Madrid, ha vivido en otras capitales. Su tesis es que, y está muy bien defendida, es que vamos hacia un mundo de grandes capitales y que es mucho mejor depender de una como Madrid DF, que en este caso lo llama Madrid DF, aludiendo a México DF, que de una gran capital extranjera, porque sí o sí vamos a depender de una gran capital extranjera, ¿no? Y él dice que eso hay que hacerlo de una manera ordenada, de tal manera que nos beneficiemos como país. Me parece muy interesante. Es súper interesante. Lo que pasa es que yo lo veo inviable. Porque yo Puede creo que ser al que lo sea. final, cuando las ciudades, las megaurbes crecen tanto, actúan como sumidero, ¿no? Sí. Y es imposible. Yo quizá ahí estoy condicionado por mis años en América Latina, ¿no? Que viví en Buenos Aires, en Bogotá y en Pero México DF. no hace falta irse a América Latina, piensa en la banlieue de Claro, París, exactamente. piensa en nuestra radio londinense y es cierto que genera, Generas una vida, para empezar, una sí, vida incómoda, un poco distópica inclusive. cara, incómoda, de la que se beneficia una élite y luego todo lo demás es un poco a su servicio, ¿no? Y luego lo que sí tienes es un ocio, unas alternativas de ocio muy grandes, que actúan de alguna manera como paliativo a ese sufrimiento del transporte público diario insufrible, del piso caro y todas esas incomodidades que tú sabes que yo soy bastante crítico con las grandes ciudades. A mí esa dinámica no me gusta, por eso defiendo las humanidades, que me preguntabas, por no rehuir tu pregunta. ¿Qué hacer con todos los saberes inútiles? Yo creo que es fomentarlos. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad, gracias al avance tecnológico, con muchísimos medios cada vez para más cosas, para curar enfermedades, para construir casas en menos tiempo, eh, para pasárnoslo bien, incluso para grabar cosas de nuestros niños, de nuestras parejas y verlo con los años y tener un recuerdo a flor de piel y permanente. Tenemos muchos medios, pero yo creo que una sociedad sana tiene que tener unos fines a la altura de esos medios. Y que como sociedades carecemos de unos fines, no sé, identificables. Y para mí el ocio, el pasártelo bien, pues no me parecen fines a la altura de esos medios tecnológicos que tenemos. Es un poco la metadona del urbanita, ¿no? Del que sufre. A mí me parece que es un mundo muy complejo, pero que a día de hoy no hay cabida para tantos filósofos, tantos periodistas, ni siquiera sé si tantos Pero, por ejemplo, economistas. tú reflexionas y tú Sí, filosofas, pero no sé si es necesario. pero No sé. para ti es necesario, ¿verdad? Eso sí, pero es una Pues cuestión entonces, personal. Y eso iba a otra pregunta. Lo que estás proponiendo no deja de ser una aspiración como Estado, como podríamos decir, la aspiración que puede tener un Estado en el pasado teocrático o con la Revolución Francesa, ¿no? Unos ideales de un Estado que responde a una idiosincrasia nacional o como lo quieras llamar, no, o sea, yo creo pero que que hoy eso ya... Si eso no es existen, inviable. claro, Eso es inviable. Eso, los grandes relatos de claro, pero no la deja de ser sociedad tiene que ir por aquí. esa ética con mayúscula no es un gran relato, No, muy o legítimo sea, por otra entiendo tu parte. pregunta, pero yo no o sea, yo creo que eso por suerte ha quedado atrás. Yo creo que la ilusión de los grandes relatos ideológicos, religiosos cayó y no va a volver por suerte, o no debe volver. Pero junto a eso, la otra pata que quizás no estamos reconociendo tanto es que la ilusión liberal, en el sentido neoliberal, no liberal clásico, de que yo me lo guiso, yo me lo como y mi felicidad me la busco yo y con eso me basta, vía ocio, vía pues, experiencias personales, drogas. Yo creo que eso también ha fracasado. O sea, tenemos muy claro que no puede volver un mundo dirigido por un gran ente que te diga qué es lo correcto, qué es lo que no, vamos por aquí, no por allá. Yo creo que eso ha fracasado y lo que tú hablas de la Revolución Francesa, al final eso acaba en la guillotina o en el gulag. Pero es verdad que su contrario, en el que habíamos depositado mucha esperanza, que era
un estado mínimo, política redistributiva muy light, cierto culto a la eficiencia, a la productividad económica y libertades democráticas básicas, yo creo que eso, desde un punto de vista comunitario y social, casi antropológico, también ha generado decepción. ¿Dirías que la eficiencia crea monstruos? Tú pregúntatelo si a ti no te los crea. O sea, Yo que soy muy poco eficiente. Yo soy un abanderado del caos y del pues por desorden y eso, pues a que tú entonces no... No, para mí, Sin embargo, la sociedad se rige desde luego. por la eficiencia, productividad. A mí no me hace feliz. Lo hago porque no me queda más remedio. Desde luego. Entonces, plantear como ideal una sociedad que funciona en base a unos ideales que a mí me hacen infeliz. Por ejemplo, una de las cosas que más escuchamos en los discursos de los economistas, yo soy economista, o sea que me echo piedra sobre mi propio tejado, es esto de la formación permanente. Ya. No, porque claro, el mundo cambia muy rápido, hay que formarse muy rápido porque los conocimientos caducan. Bueno, entonces yo sigo a la máquina, ¿no? O sea, no controlo a la máquina. Es la máquina la que me controla a mí. Yo me estoy adaptando a ella, no ella a mí, ¿no? Los conocimientos, o sea, este discurso hace que entremos en una vía de agotamiento tan grande que la realidad hilarante del Mundo Today, que hizo una noticia buenísima que era un hombre muere antes de tener que renovarse, ¿no? Por no sé cuántas veces, ¿no? Yo eso creo que es lo que ha llevado en parte a la crisis de la democracia. O sea, este discurso que privilegia todos los elementos que tienen que ver con la productividad, con la innovación. O sea, el culto a la innovación. Yo he sido editor también. Y recuerdo que durante una época edité un montón de libros sobre innovación. Y yo era como, esto es una chorrada, todo permanente. O sea, es como, no una chorrada, es simplificar demasiado. Hay discursos sobre innovación que son muy interesantes y el mundo económico al final se mueve por la innovación y no quiero frivolizar con eso. Me gano la vida, de hecho, fomentando la innovación. Pero ese culto a la innovación per se me parece absurdo, ¿no? Esto de, hay cosas que están bien hechas, no hay que cambiarlas, punto. Y yo recuerdo una época en la que la gente se empeñaba en decirnos lo magnífico que van a ser los libros electrónicos. Y me encanta que haya libros electrónicos y quien se los quiera leer, que se los lea. Pero que lo hagan otros. Pero a mí no me gustan los libros electrónicos, solo los leo por una cuestión de trabajo. Sin embargo, hay esa tendencia a decir, como va a haber un libro electrónico, va a desaparecer el libro de papel. Hubo un anuncio hace poco que tuvo que retirar Apple de la televisión, no sé si lo recuerdas, que era horroroso, que era una máquina de prensar en la que estaban violines, pianos, libros, todo, digamos, lo material de una vida, se prensaba, lo iba destruyendo todo, se veía como un muñeco, le saltaban los ojos de la presión, y se convertía esa máquina de prensar en una tablet. Dice, ya lo tienes todo aquí. Es un insulto Es a como, a la belleza. Bueno, un insulto a todo. Es un insulto, además, a instintos tan primarios de lo material, de los recuerdos, de los afectos. Al final somos carne. Y reducirlo todo a lo experiencial es un reduccionismo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Tal fue el escándalo que Apple tuvo que retirar el anuncio, ¿no? Y yo lo que intento trasladar la idea de que no hay que elegir entre una cosa y otra, sino que podemos tener avances tecnológicos en medicina. Bueno, tú lo sabes que un hermano mío se salvó con un ensayo experimental de hematológico cuando ya habían fallado otros tratamientos hace bastantes años. Yo soy un enamorado de la ciencia. Soy hijo, nieto de médico, farmacéutico, hermano de... Me encanta la ciencia. Leo más de ciencia que de filosofía, diría. Me fascina la ciencia, la tecnología. Lo que entiendo es que ese discurso no solo
no va contra lo otro, sino que se alimentan. O sea, que cuanto más tecnología tenemos, cuanto más ciencia sabemos, cuanto más fronteras de conocimiento estamos atravesando, más ética necesitamos, más filosofía necesitamos, más sentido necesitamos, ¿no? Por eso a mí cuando a veces me dicen, hay que ver que en una época de tanto avance todavía haya Semana Santa. Digo, no, es al contrario. O sea, cuanto más sabemos, en el fondo menos sabemos, por lo tanto más misterio hay, y esto se manifiesta de maneras a veces religiosas, a veces sincréticas, a veces con ideas así muy New Age y demás, pero yo creo que, o sea, yo reivindico que cuanta más ciencia y más tecnología, más misticismo. Hemos hablado de que el saber es una aventura, el trabajo es una aventura. En el libro también haces una reflexión sobre la relación entre el trabajo y la libertad que proporciona, en el que creo que no tomas una posición directa porque nos podemos liberar a través del trabajo, pero según qué trabajo, porque a lo mejor no es lo Claro. mismo estar en un despacho agradable, poder teletrabajar, que estar en la obra. De esto que acabas de decir, ¿te sientes libre? A ver, es un tema sobre el que cada vez pienso más, sobre el que cada vez reflexiono más y sobre el que cada vez tengo menos certezas. Es una parte de la que más me ha llamado la atención. Eh, yo creo que el trabajo dignifica, es decir, un trabajo en el que te explotan no dignifica. Y creo que el trabajo eh, en la propia narrativa del Homo sapiens, y sobre todo desde la época moderna a la contemporánea, le ha dado un sentido a nuestras vidas, ¿no? Es decir, la manera de sentirnos parte de un todo ha sido el trabajo y la familia, ¿no? Ha sido un poco, esto lo cuenta muy bien Thomas Mann en sus novelas, ¿no? Siempre es trabajo, familia. Como formas de crear y de formar parte de la comunidad. Y la revolución de la inteligencia artificial nos pone ante la tesitura de, bueno, si se acaba el trabajo, el sentido donde lo encuentras, ¿no? De todas maneras, yo creo, eso lo he ido reflexionando, porque yo soy cada vez más como Fernando Fernán Gómez, que decía en el documental de David Trueba esta frase, él decía algo así, en paráfrasis, decía, bueno, hay gente que dice que sin trabajar no podría vivir, porque no por el dinero, sino por, por el sentido que le da su día a día, porque no saben estar sin hacer nada. Y él decía, no, yo estoy plenamente capacitado para no hacer nada. Claro, pero esa frase tiene trampa. Está capacitado para no depender de un trabajo, pero seguro que Fernando Fernán Gómez habría estado haciendo películas, Desde habría luego. estado escribiendo libros. Es decir, esa llama que de alguna manera todos llevamos dentro y que se puede manifestar desde montando un espacio como este, a escribiendo un libro, o yéndose a pasar con un perro y a pensar, no sé, de cualquier manera creativa. Eso digamos que el trabajo ha sido una vía de escape, los trabajos sobre todo que tenían que ver con vocaciones elegidas, pues eso sí digamos, ha estructurado nuestras vidas. Y ocurre con la inteligencia artificial algo muy interesante. Y es que por primera vez es una revolución industrial que no va a afectar solo, ni siquiera principalmente, a los trabajadores manuales o de cuello azul, obreros, tal, sino que por primera vez atañe sobre todo y principalmente a trabajadores de cuello blanco, desde abogados que ya no tienen por qué redactar una sentencia, una demanda, porque ya te la hace una inteligencia artificial mejor, entonces en todo caso tú la revisas. Un arquitecto o un ingeniero que ya no necesita hacer un cálculo de estructura porque te la hace la inteligencia artificial y en todo caso tú lo que haces es mm, responsabilizarte de ella firmando el pliego. ¿Y ahí qué queda? ¿Ahí qué queda? Pues al final lo que queda es, pues si la estructura la tengo gracias a la máquina, voy a hacer yo la estética del edificio, me voy a dedicar a lo bello, voy a aportar arte, voy a dedicar al arte, ¿no?
Entonces, claro, hay un cambio ahí de paradigma enorme, ¿no? Eh, el trabajo, el papel central que ha tenido el trabajo en nuestras vidas va a cambiar radicalmente. Y yo no soy nada pesimista precisamente como va a afectar a las clases cognitivas, a las élites cognitivas. Yo estoy seguro de que, a diferencia de otras revoluciones industriales, no se va a dejar a nadie atrás. En la medida en que antes era el que no tenía mucho poder político, eh, porque eran los obreros, eran las clases populares, pues no se hacían grandes programas de redistribución de la riqueza ni de ayuda. Yo estoy plenamente convencido que como ahora va a afectar a la élite, pues ahora sí va a haber, no os preocupéis que no vaya a pasar hambre, que no vaya a pasar carencia, vamos a buscar lo que sea, pero hambre no vais a pasar, ni penurias, ¿no? Pero claro, todo esto a la vez, aunque eso sea así, que yo estoy seguro que no va a ser así, que no va a ser en plan, no vamos a ver a abogados de un despacho de élite pasando hambre y viviendo en una chabola, pero sí le va a faltar, o sea, sí se va a preguntar, bueno, y todo este tiempo que yo dedicaba a estas 15, 20 horas, yo dedicaba a esto ahora dónde va, ¿no? ¿Qué hago con ello? ¿En qué lo pongo? Todo este misterio, que a lo mejor ni siquiera lo tenías identificado, pero la propia inactividad te va a hacer preguntarte por él, ¿no? Todo eso, ¿dónde lo pones? Hay una novela que se llama Orbital, ¿no? Es una autora que no recuerdo en la editorial Anagrama, que es muy interesante porque describe la vida de varios astronautas que están dando vueltas alrededor de la Tierra en una nave que está un poco así, que no se sabe si está parada, si no puede volver o qué pasa. Entonces se dedican a observar, ¿no? Y cómo sería un mundo en el que en realidad solo podemos observarlo porque ya está todo hecho. Y a mí me interesa mucho esa reflexión de qué pasa con una inteligencia artificial que hace que muchas de las cosas que no sé si nos dan sentido, pero nos dan ocupación y por tanto apariencia de sentido, lo hacen por nosotros, ¿no? ¿Os acordáis que había un anuncio que era hace no muchos años de BMW que sacaba una mano por la ventanilla que decía, ¿te gusta conducir? Bueno, eso ya dentro de a lo mejor unos años que no hace falta conducir. Pero tú estás en el coche, estás observando, ya no conduces. Y a mí me encanta conducir, ¿eh? Yo soy defensor de la conducción, me encanta. Y bueno, en ese tiempo, ¿qué haces? Pues yo antes iba conduciendo, me ponía mis podcasts, mi música y tal, pero a lo mejor si me quedo quieto, el mundo se me viene un poco encima. Entonces, ahí estamos en una transformación muy interesante. Yo sí creo que, por ejemplo, yo provengo más políticamente de la izquierda que de la derecha, y yo sí creo que la izquierda tiene que tener un discurso positivo y propositivo sobre la revolución tecnológica. Y ahora mismo la izquierda es súper ceniza con la tecnología, ¿no? A ti este cambio tecnológico te está encantando vivirlo. A mí, o sea, la revolución tecnológica que estamos viviendo yo la miro con fascinación. O sea, me encanta todo lo que tiene que ver con los avances de todo tipo. Pero, insisto, eso no significa, luego no hay nada que me moleste más que me digan, como hay esto, ya no hay esto. ¿No? Mira, yo tengo un smartphone y tengo un libro en papel. Es que no son incompatibles, ¿no? Se trata de sumar, de que nos vaya aportando, ¿no? Em, y de alguna manera eso, esa revolución industrial en la que estamos, de lo cuántico, de la inteligencia artificial, nos expone ante esa frialdad del mundo, porque de pronto no solo el mundo queda desnudo, sino que además tú no tienes un papel en él, porque ya te lo hace una máquina, ya te lo va a hacer incluso las cosas que tú creías más insustituibles de ti mismo, escribir un correo, comprarte un billete, eso ya se hace con órdenes a un teléfono móvil y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro papel, no? Hay un filósofo austriaco de principios del siglo XX muy interesante, se llama Gunther Anders, que tiene un libro que se llama La obsolescencia del hombre, que habla de todo esto en la segunda revolución industrial, ¿no? Y yo creo que ese análisis todavía era muy dependiente de esta idea schumpeteriana de la destrucción creadora. Bueno, se destruyen unas cosas, pero se crean otras y en realidad siempre va a haber ocupaciones. Yo creo que en esta revolución industrial tan específica, de conocimientos tan profundos, tan específico, es distinto. ¿Por qué?
y ese es un poco el gran argumento del final de la aventura del libro. Tú antes, para entrar en determinados campos de conocimiento, que yo llamo aventura ahí, tú no necesitabas realmente grandes estudios. O sea, Darwin cambia el mundo observando, sin un laboratorio. Darwin está en su barco, dice, ¿esto qué es? Esto un lagarto aquí de pronto, y luego un ave que tiene unas alas pero que no puede volar, empieza a dibujar, empieza a deducir, y en función de eso cambia la cosmogonía de cómo vemos el mundo. Sin embargo, hoy en día para cada avance se necesitan conocimientos muy profundos, ¿no? Yo hablo ahí del final de la observación, que ya el eureka no existe, ¿no? Estamos viendo la parte más técnica, tecnológica, epistemológica. La otra aventura, la de la belleza, la de la escritura. ¿Cuál es tu aventura literaria? Bueno, ahora mismo poca porque mis hijos no me dejan escribir mucho, pero forma parte de la aventura vital y al final los hijos alimentan la propia literatura. Aunque no la estés escribiendo en el momento, digamos, eso te va dejando un pozo. Eso Rafael García Maldonado, que también está invitado, también lo sabe bien con sus Sí, mi diarios. hermano, sí, con sus diarios. Sí, él al final es una. O sea, la vocación literaria está todo el día buscando su hueco. Buscando su hueco en el trabajo, buscando su hueco en la casa, buscando su hueco con la pareja, con los hijos. Es una vocación solitaria y hoy en día la soledad Muy es muy difícil, ¿no? Tenemos muchos estímulos con los móviles, casas pequeñas, un Los perros. ocio que nos llama permanentemente a un montón de cosas, jornadas de trabajo que aunque formalmente sean cortas, por los propios medios tecnológicos invade la intimidad. Entonces, la vocación literaria es un poco quijotesca, ¿no? Estás todo el día peleándote contra molinos. Yo escribo libros finitos y siempre digo, no, es que en realidad prefiero que sea así, pero no, yo escribo libros finos porque no tengo más tiempo. Pero a la vez ya creo que eso me obliga a condensar y hace que al final haga un ejercicio de filtro extremo, ¿no? Y que lo disfrute más. Sin límites, si no hay ningún límite, si me dijera, te ha tocado la Bonoloto, tu ideal cuál sería, venga, te vas a una casa en el campo y todo el día escribiendo y leyendo. Estoy seguro que no escribiría ningún libro. Estoy seguro que esto es como lo que dicen, ¿no? Si necesitas que alguien te haga un favor, pídeselo al que está muy ocupado, porque el que no tiene nada que hacer no te lo hace. Pues yo creo que es un poco lo mismo. Al final los límites te, te hacen primero que vayas con más ansia, que lo pienses mejor, que vayas con más fuerza. Y en esto soy muy oulipiano, de la escuela Oulipo francesa de literatura, que lo que hacían eran autores como Georges Perec, que lo que hacían era se ponían retos a la hora de escribir. Decía, escribe una novela sin la letra E, en francés, que es la letra. Es Bueno, complicado, pues es muy complicado. Georges Perec escribió una novela sin la E, se llama La disparición, sin la E en francés, la escuela oulipiana, ¿no? Pues al final la vida es un poco esa escuela oulipiana, bueno, todo conspira para que yo no tenga tiempo ni para leer ni para escribir, pero el caso es que al final leo, al final escribo y al final de todo lo que te impide escribir y leer te alimentas para escribir y para leer, ¿no? Todo forma parte de lo mismo. O sea que no me lamento de que mi vida me deje poco tiempo. Antonio, vamos terminando, pero te quiero hacer un par de preguntas y te voy a pedir brevedad para que duela menos este atraco. Al final en el final de la aventura dices, tenía una vida cómoda, me ha ido bien, me ha ido más que bien, pero me faltaba sentido. ¿Lo has encontrado? O sea, yo creo que la aventura es buscarlo, más que encontrarlo. Si lo hubiera encontrado, creo que ni escribiría, creo que ni sería feliz, que ya habría llegado un momento extático que me haría redundante la vida.
sea, yo creo que la aventura es precisamente que una cosa te lleva a otra, ¿no? Con lo cual, no lo he encontrado, pero lo estoy persiguiendo. Eusebio Calonge, que pasó por aquí, Premio Nacional de Teatro, defendía mucho el misterio la vida como misterio en contraste con el absurdo camusiano. ¿La vida es misteriosa o absurda? Pues no son contradictorias. De hecho, Albert Camus, yo viví un tiempo al lado de su casa de la Provenza. Yo soy muy camusiano, y Albert Camus decía que en el mito de Sísifo, este de que llevaba la piedra a la montaña y la piedra volvía a caer y cada día tienes que volver a subir la piedra, que en ese esfuerzo había un sentido. Con lo cual era un absurdo, porque era subir una piedra para que cayera, terminar cayendo, pero que en ese esfuerzo había un sentido. Al final todos vamos a morir y sin embargo la vida sigue teniendo resquicios de belleza, seguimos queriendo estar con la gente que queremos, seguimos queriendo tener momentos de disfrute, seguimos teniendo cierta llama interior que nos hace, pues eso, tener un impulso para crear cosas, con lo cual puede ser absurdo, sí, quién sabe, nadie nos garantiza que en el fondo esto no sea más que un lapso entre dos abismos de nada, pero mientras tanto tiene sentido, ¿no? O sea, o hay que pensar que lo tiene. Pues no son contradictorios. Yo diría que incluso si la vida tuviera una certeza, sería muy aburrida. O sea, yo defiendo el valor de ese misterio, incluso de ese absurdo. Voy a terminar citando la gran película que es La Gran Belleza. Al final es solo un truco, ¿no? Puede ser solo un Podríamos truco. decir. Vamos a concluir. Antonio, muchísimas gracias A por esta ti conversación. y a De este sitio nuevo, tan maravilloso. gracias a la producción y a Dubita por este espacio. Y yo creo que hay pendiente otra entrevista. Cuando queráis, para mí ha Muchas sido un placer. gracias.